Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, obteniendo una votación de 71 millones de votos, 289.216 votos según el último escrutinio revelado en ese país, ganando con un 51% frente a Kamala Harris, quien obtuvo 66 millones de votos, 360.324 con un 47%. Estas elecciones evidentemente fueron una sorpresa para muchas personas quienes daban a Kamala Harris como la ganadora intelectual y como la persona que llevaría la delantera en estas elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar en Estados Unidos con los inmigrantes latinoamericanos? ¿Qué va a pasar con los cientos de miles de personas que se encuentran en ese momento en situación irregular en este país y que lamentablemente no han podido solucionar su estatus migratorio? Hay muchas personas procedentes de países como Cuba, como México, Venezuela, Colombia, de Centroamérica, Perú, Ecuador, de muchas partes de Latinoamérica en estatus migratorio irregular, quienes han atravesado el muro desde México hacia Estados Unidos con el fin de asentarse en este país, de solicitar asilo político y a la final como de quedarse, ¿no? De tratar de hacer una vida allá. Sin embargo, estas personas en su mayoría tienen temor de que haya llegado Donald Trump a la presidencia, y es que él mencionó en varias ocasiones durante sus campañas presidenciales que iba a hacer lo posible para deportar a la mayor cantidad de inmigrantes posibles de territorio norteamericano, lo que significaría que esta sería una de las mayores jornadas masivas de deportación y expulsión de inmigrantes indocumentados en este país, por lo menos en la historia reciente de lo que se conoce. Pero ¿qué sucederá ahora con estos inmigrantes? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo va a ser la situación de ellos de aquí en adelante? Bueno, algunos expertos, algunos analistas políticos y algunos abogados en materia de inmigración mencionan que estos próximos años durante el mandato de Donald Trump no van a ser para nada fácil para la inmigración latinoamericana en este país, puesto que van a empezar a aparecer, a haber persecuciones a través de nuevas leyes que el gobierno va a empezar a promulgar y va a empezar a imponer. Se le va a dar mucho más poder a los cuerpos policiales, incluso al ejército, a las fuerzas federales del país, a que empiecen a buscar incluso en sus casas, incluso en sus puestos de trabajo, a las personas que se encuentren en situación irregular para posteriormente capturarlas y expulsarlas. En muchísimos casos que estas personas no tengan ni siquiera derecho de apelar, ni siquiera puedan pagar fianza ni nada de eso, sino simplemente los cogen por la calle, les piden documentación y si ellos no pueden justificar que están en ese país de manera legal, con una residencia legal, sencillamente los deportan hacia su país de origen. Esto obviamente representa un vuelco bastante grande para todo el panorama político de Estados Unidos, puesto que esto desde hace mucho tiempo no se veía, ni siquiera bajo el primer mandato de Donald Trump, en el cual él prometió también deportaciones masivas, pero a lo mejor dada su inexperiencia en ese momento, o a lo mejor por las políticas que en ese momento ya llevaban presidentes anteriores a él, no se podían hacer. Obviamente que Donald Trump tuvo bastante tiempo para recapitular y para poner en marcha bastantes estrategias a las cuales empezaría a aplicar a partir de este momento en el que oficialmente ha ganado las elecciones y que dentro de poco tiempo va a empezar a implementarlas en ese país. Durante el mandato de Biden, Trump fue bastante crítico en relación a la política migratoria que tenía Biden, y bien es cierto que, de hecho lo hemos mencionado en este canal, Biden no canceló las políticas de deportación masivas, pero tampoco fue tan drástico como Donald Trump en su momento. Digamos que con Biden los latinoamericanos podían estar, entre comillas, más seguros y más tranquilos en ese país, de que al menos de haber cruzado la frontera desde México hacia Estados Unidos, y de no ser capturados por la policía, por lo menos podían vivir relativa tranquilidad y podían al menos pedir un estado de asilados. Sin embargo, ahora con Donald Trump todo esto ha cambiado y estas políticas van a ser mucho más agresivas y restrictivas. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. Asimismo, se anunció también que las ciudades santuarios van a desaparecer. En este sentido, habían tanto ciudades como instituciones, iglesias, colegios, centros médicos que atendían y le daban, una ayuda bastante considerable a las personas que se encontraran en situación de ilegales, puesto que estas personas se encontraban en situación de vulnerabilidad social.
De por sí, una persona que está en Estados Unidos tiene que trabajar muchísimo para salir adelante porque cada día el costo de vida en ese país es bastante alto. Los sueldos, si bien son buenos, a veces no alcanzan para llegar a final de mes, en especial para personas que emigran con sus hijos, con su familia y tienen que llegar a final de mes pues para darle de comer a sus hijos, a su esposa, para incluso mandar dinero a sus países de origen. Hay personas que en esta forma tienen que trabajar en 2 y 3 sitios diferentes al mismo tiempo y por lo tanto pues esto representa que gasten mucho tiempo de sus vidas trabajando para poder pagar sus gastos, para poder pagar la hipoteca y para poder obviamente solventar sus gastos en materia migratoria. Y pues ahora estos sitios santuarios, Donald Trump dijo que pues ya no van a poder operar y que por lo tanto va a empezar una campaña agresiva migratoria para expulsar a la mayor cantidad de inmigrantes posible. Eso aplica para toda clase de inmigrantes, a los que pidan asilo y les sea denegado, en especial para las personas que sean sorprendidas cruzando la frontera de manera ilegal. Y esto pues obviamente lo dice Donald Trump dentro del marco de una aparente y entre comillas lucha contra la delincuencia organizada. En este canal hemos hablado acerca del Tren de Aragua y de su posible implicación y su alto índice de inseguridad en varias ciudades de Estados Unidos. Recordemos que el Tren de Aragua pues es una organización criminal establecida pues inicialmente en Caracas, pero que ha tenido presencia en varios países de la región, entre los que están Colombia, Ecuador, Perú, Chile, México y entre los que también se encuentra Estados Unidos. Donald Trump se ha referido en múltiples ocasiones acerca de este tipo de criminales y ha empezado a hablar mucho acerca de la ley de enemigos extranjeros. ¿Esto qué significa? Que con esta ley promulgada más o menos a principios de los 1800, en los cuales se buscaba expulsar de manera masiva a las personas procedentes de otros países, en este caso pues de Inglaterra, ya que tenían guerras aún con estos países. En esa época pues la ley de extranjeros básicamente se trataba de un conflicto bélico internacional. En este caso esto no funcionaría así, pero de alguna manera Trump quiere hacerlo valer utilizando la palabra invasores para referirse a las personas indocumentadas que pisan suelo norteamericano. Lo que significa que en su afán de desarticular y desenmascarar y expulsar a todos estos integrantes de estas bandas delincuenciales como el Tren de Araguas y muchas otras que operan en el suelo estadounidense, Donald Trump, como se dice, digamos popularmente, va a meter a todos en el mismo saco, tanto a inocentes como a culpables, tanto a personas pertenecientes a ese tipo de organizaciones criminales, como a personas que realmente están, digamos, trabajando honestamente, que quieren sacar a sus familias adelante, que quieren trabajar por su futuro. A todos los va a meter en el mismo costal y va a empezar a deportar a todos de manera masificada. Esta ley de enemigos extranjeros, la cual Donald Trump ha traído a colación desde hace ya un tiempo, lo que busca básicamente es que pues estas personas sean deportadas, sin importar, digamos, si tienen condición de estar en estatus de asilados, o sin importar si tienen miedo de regresar a su país de origen, o sin importar si realmente necesitan esa condición de asilados. Algunos colectivos de abogados en Estados Unidos que amparan a los latinoamericanos señalan de manera, digamos, un poco realista que vienen años muy oscuros para las personas que viven en ese país y que se encuentran en situación de migración. Mencionan además que estas personas que en gran medida se encuentran con sus familias deberán protegerse unos con otros y sobre todo tener a la mano la documentación en caso de ser capturados pues, por las autoridades federales y en caso de que puedan solicitar pagar una cláusula o pagar una fianza. Esto es complicado de entender porque años atrás, digamos, la población de inmigrantes en Estados Unidos no tenía que pasar por todo este proceso. Si bien siempre las fuerzas federales han estado ahí como casi que en la nuca de las personas que se encuentran sin papeles, ahora esto va a ser mucho más restrictivo y mucho más agresivo. Trump mencionó también que los inmigrantes han llegado como a desestabilizar la seguridad del país, incluso cerró su jornada de campaña tratando a los inmigrantes como animales. Como podemos ver, el discurso de Trump es bastante xenófobo en toda la población de inmigrantes, de extranjeros que viven en ese país y evidentemente estos próximos años en los que Donald Trump va a gobernar el país, va a haber mucho énfasis en la población latinoamericana. Indicó además que los cuerpos de policía que no se ajusten a estas leyes y que no cooperen con las políticas migratorias, sencillamente el gobierno nacional pues les va a quitar subsidios económicos y les va a empezar a quitar fondos
para que esos cuerpos de policía pues no puedan operar en su totalidad. Esto evidentemente genera una presión tanto como para los inmigrantes como para las fuerzas policiales del Estado. Por otro lado, para las personas que se encuentran realizando su proceso migratorio de manera legal, es decir, que están solicitando un permiso de trabajo para poder estar legalmente en ese país, podría pasar algo como lo que pasó durante el primer mandato de Donald Trump, y es que durante ese mandato los procesos en inmigración duraban mucho más tiempo del que normalmente duran, en algunos casos incluso hasta 1 año y medio en dar solución a su situación legal. Muy diferente a lo que pasó durante el mandato de Joe Biden, en el que este tipo de procesos legales podían durar entre 3 y 4 meses, muy a diferencia del de Donald Trump, que duraba hasta 1 año y medio. En ese sentido, Donald Trump ha insinuado que va a recortar el proceso de estas oficinas para que no sean tan eficaces al momento de dar los permisos de residencia, y que por otro lado ese presupuesto lo va a destinar a los agentes de control para que sean más estrictos y más efectivos al momento de deportar. Por lo tanto, los abogados pues mencionan y recomiendan que hay que tener toda la documentación a la mano en un portafolio en casa en caso de que alguien de la familia pues sea capturado por la policía, y puedes comenzar a hacer un proceso de defensa con un abogado especialista en inmigración. Se recomienda tener documentos tales como actas de nacimiento, pasaportes, algún proceso previo con una oficina de inmigración, actas de matrimonio. Si tú has tenido previamente un permiso de trabajo, pues también tenerlo a la mano, todo lo que pueda justificar que pues has estado en el país, has pagado tus impuestos y has estado, digamos, tratando de incorporarte a la vida civil. Este parece ser uno de los mayores gobiernos en los que las deportaciones masivas sean latentes, y lo pone a uno a preguntarse acerca de los derechos humanos se están cumpliendo en este país. Por el hecho de que una persona tenga o no tenga papeles, le da el estatus de tener, digamos, calidad de dignidad humana, o simplemente van a empezar a deportar a las personas como si no tuvieran derechos, como si no tuvieran derecho a solicitar asilo o de pronto a apelar a algún tipo de decisión de un juzgado. Evidentemente que se vienen tiempos difíciles para Estados Unidos, no solamente para los indocumentados, sino también para las personas de a pie, para los ciudadanos, puesto que el gobierno va a destinar una gran parte del presupuesto de la nación pues en hacer cumplir estas políticas. Un plan de deportaciones masivas como este que tiene contemplado Estados Unidos no va a salir barato y va a requerir bastante dinero. Por lo tanto, pues esto va a desestabilizar un poco la economía del país. Esto sumado también a las otras problemáticas que tiene Estados Unidos en materia de seguridad, en materia de relaciones exteriores, su injerencia en conflictos internacionales como lo es el conflicto de Rusia y Ucrania, su relación con China y con pues la OTAN. Entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si Estados Unidos es capaz de cumplir lo que Donald Trump ha prometido en campaña, y pues hasta el momento todo son especulaciones. Hasta aquí este video, no olvides compartirlo con tus amigos, dejar tu like, suscribirte y dejar tu comentario en la parte de abajo.